Bueno, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar acerca de las medidas de forma, la simetría y la kurtosis. Esto es para la materia de bioestadística y somos del grupo 6 y B1. Este es el contenido que vamos a revisar durante nuestra presentación. Y bueno, vamos a empezar con las medidas de forma. En la imagen de la izquierda podemos ver un histograma, que es una representación gráfica de un conjunto de datos que se encuentran agrupados, que pueden estar presentados en intervalos de clase con una frecuencia definida, o que también pueden ser un conjunto de datos que no estén agrupados en clases. Podemos ver en el gráfico que pues tiene una forma de campana, lo que significa es que pues los datos que se agrupan alrededor de la media aritmética se encuentran en el centro, y pues del centro los datos van disminuyendo hacia los extremos, y pues esto no, se representa como si tuviera la forma de una campana. La cantidad de datos que se distribuye ya sea a la derecha o a la izquierda se conoce como densidad de distribución. Bueno, el comportamiento de campana ya lo había estudiado Johann Carl Friedrich Gauss, y él define que un conjunto de datos tiende a presentar las medidas de tendencia central, que es la moda, la mediana y la media, y estas se encuentran en el centro de la distribución, y a partir de esa medida los datos empiezan a distribuir a la izquierda y a la derecha, y pues en algunas ocasiones se tiene la misma cantidad de datos en ambos lados, que esto sería un caso de simetría, o en otras ocasiones pues los datos se distribuyen de una manera no, no uniforme. Y bueno, ya a continuación vamos a ver qué es lo que pasa cuando esta distribución no es simétrica, y cuando tiende a presentar ya sea una mayor densidad a la derecha o a la izquierda de su centro. Bueno, yo soy Adrián y ahora les voy a hablar, después de esta introducción de mi compañera, les voy a hablar un poco sobre lo que es la simetría, que es un concepto muy fácil, es un concepto muy sencillo. Si me ponen atención, si me siguen, lo van a entender a la primera. Entonces, vamos a empezar un poco con su significado. Entonces, es un poco como confuso a veces al principio, pero en sí, pues este es un concepto que va a estar ligado a la uniformidad que tengan los datos que se presentan alrededor de la media. Em, o sea, en otras palabras, pues se refiere como a lo contrario de los simétricos. Ahorita los voy a explicar con unas imágenes y se va a quedar más claro. Entonces, también es lo que se refiere a la medida que va a indicar eh, la distribución que tengan las variables alrededor de lo que les decía, de la media aritmética. Y nosotros, o sea, sin necesidad, no tenemos necesidad por medio de fórmulas, que ahorita les va a explicar mi compañero. Con medio de fórmulas nosotros podemos saber el comportamiento que tienen los datos sin hacer una representación gráfica. Y esto es gracias pues a los coeficientes de asimetría, que ellos nos van a indicar si hay el mismo número de elementos de lo que es a la izquierda y a la derecha de la media. ¿Ok? Entonces, miren, con una imagen va a quedar más claro. Entonces, si se fijan aquí, nosotros podemos apreciar gracias a los valores de lo que es la MOA, que se pueden observar ahí, la MOA que es MO, mediana MD, y la media X. Podemos en nosotros establecer ciertas reglas. Por ejemplo, si las tres medidas de tendencia central son iguales, lo que va a significar que los datos, el comportamiento y o sea, como la gráfica se va a ver simétrica. Si se fijan, es la del medio. Va a tener una distribución uniforme los datos. Pero, por otro lado, si la media es mayor que la mediana y la mediana es menor a la moda, va a existir lo que es la simetría positiva. O, en otras palabras, que los datos van a estar más cargados a la izquierda de lo que es la media. Y pues por el contrario, si la media es menor que la mediana
y la mediana es menor a la moda, va a existir lo que es la asimetría negativa, que pues los datos van a estarse cargando o alineando más a lo que es la derecha de la media. Y pues entonces la mediana siempre se va a encontrar en medio de la media y la moda. Por su naturaleza, no, o sea, si ya vieron los conceptos que estuvimos repasando en clases anteriores, por su naturaleza, pues siempre se va a encontrar en medio. Entonces, eh, pues de esta manera ya se explica un poco lo que es la simetría. Como les mencionaba, pues lo voy a dejar con mi compañero para que les explique un poco cómo funcionan las fórmulas, que les decía al principio que no hay necesidad de que nosotros grafiquemos como lo hicimos aquí. Aquí nomás era para que les funcionara más como para captar el concepto, pero pues los dejo con mi compañero. La siguiente parte que tenemos por parte de la simetría es el cálculo para datos no agrupados y agrupados. En este caso, para los datos no agrupados se va a utilizar el coeficiente de asimetría de Pearson, que está dado por la siguiente fórmula. CA, coeficiente de simetría, es igual a 3 por la mediana menos la mediana entre la desviación estándar. Y por el lado de los datos agrupados tenemos el coeficiente de asimetría de Fisher. En este caso va a estar dado por G1, que G1 es pues, el coeficiente de asimetría de Fisher, que va a ser igual a M subíndice 3 entre de la desviación estándar al cubo. En este caso, pues para cuando ya obtenemos el resultado por medio de las fórmulas, tenemos que pueden ser tres tipos de resultados. La simetría positiva, en el cual la gráfica va a estar un poquito cargada a la izquierda, pues en relación a las medidas de tendencia central. En este caso, la simetría va a ser positiva. Después tenemos lo que es la simétrica, que va a estar pues igual distribuido de igual forma a los dos lados de la gráfica, y la simetría negativa, que va a ser si el coeficiente es menor a 0. Y esta gráfica va a estar un poquito más cargada al lado de la derecha. Para los ejemplos tenemos que son datos no agrupados. En este caso tenemos estos datos 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6. El primer paso pues es calcular las medidas de tendencia central, que en este caso vamos a necesitar media y mediana, y vamos a necesitar también la desviación estándar. Respectivamente, pues tenemos que son la media 4, mediana 4 y la desviación estándar 2.30. El siguiente paso pues es muy sencillo, nada más es sustituir los valores obtenidos, en este caso en la fórmula del coeficiente, y recordando que esa simetría, el coeficiente de Pearson. Tenemos que pues es 3 por la media menos la mediana entre 3, que pues es 3 por 4 menos 4 queda 0, entonces pues nos va a dar el resultado 0. En este caso pues tenemos que el resultado es asimetría. En el caso de que fuera menor a 0, recordando, si es menor a 0, tenemos que esa simetría negativa, y si es mayor a 0, tenemos que esa simetría positiva. Después tenemos el de los datos agrupados. Tenemos nuestra tabla de frecuencias. Pues en este caso se va a multiplicar los X, o bueno, en este caso los defectos, y pues se va a multiplicar por la frecuencia para que nos dé X por F. Este dato lo vamos a necesitar para esta fórmula que tenemos aquí a la derecha, que es la fórmula de la mediana para datos no agrupados. En este caso nos va a dar la media 12. Después vamos a obtener los siguientes datos de esta tabla, son los datos que nos van a interesar para la obtención para aplicarlo a la fórmula. En este caso se completa la tabla para calcular el coeficiente de asimetría, que son los datos agrupados con frecuencia y el cálculo de la desviación estándar. Después ya aplicamos lo de la fórmula, que recordando tenemos que G1 es igual a M subíndice 3 entre S al cubo. Aplicamos los datos, sustituimos los valores, en este caso pues sabemos que 18, este es el dato que nos interesa, 18
lo sustituimos en el numerador y pues va a estar dividido entre n, que n en este caso era 10, y va a estar todo eso dividido entre 24, entre n-1, que en este caso 24 tenemos que es por esta columna de aquí. Entonces va a estar 24 entre 10 menos 1 a la 0.5, bueno, a la 1 medio por lo de la raíz, elevado a esto al cubo, y nos va a dar un G1 igual a 0.413, que recordando, esto sería una simetría positiva, porque es mayor a 0. Y eso sería todo por mi parte. Pasamos con kurtosis. Ok, y ahora pasemos a la segunda medida de forma, que es la kurtosis. La kurtosis es una medida estadística que determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias, y también se le conoce con el nombre de medida de apuntamiento. Esto quedará claro un poco más adelante. El concepto de kurtosis está relacionado tanto con las medidas de tendencia central como las de distribución, porque nos indica la densidad de la distribución alrededor de la media, es decir, si los datos se acercan o se alejan a la media. Pongamos un ejemplo. Si nosotros medimos o registramos la altura de los alumnos de una clase y obtenemos que la altura media es de 1.72 metros, lo más normal es que las alturas del resto de los alumnos estén en torno a este valor, con cierto grado de variación, pero sin que este sea demasiado grande. Si esto sucede, se considera que la distribución de la variable es normal, pero dada la infinidad de variables y los valores que pueden tomar, pues esto no sucede así siempre. Existen algunas variables que presentan un mayor grado de concentración, lo que es lo mismo a una menor dispersión de los valores en torno a su media. Y pues tenemos lo contrario, algunas variables que presentan menor concentración o mayor dispersión de sus valores en torno a la media. Por lo tanto, es por eso que les mencionaba de este otro nombre para la kurtosis. Nos informa de lo apuntada o achatada que es una distribución. Si es más apuntada, los datos tienen una mayor concentración, y si es más achatada, pues una mayor dispersión. En medida en que estén más cerca los datos de la media, pues menos variación habrá, como les comento, y por lo tanto esperaremos valores de desviación estándar más pequeños. Existen tres tipos de kurtosis. En primer lugar, las distribuciones leptocúrticas, en donde la curva de distribución tiende a ser delgada y con cúspide alta. Se presenta cuando los datos están muy cercanos a la media y cuando el índice o el coeficiente de kurtosis es mayor a 0 o mayor a 3. Esto sí se considera lo que se conoce como exceso de kurtosis, ya que hay algunas bibliografías en donde manejan que si la distribución es normal, el coeficiente de kurtosis es igual a 3. Pero si restamos ese 3 para que ahora el coeficiente nos quede igual a 0, pues es cuando manejamos ahora estos valores de que sea igual a 0, mayor o menor que 0. Pero pues también por eso les pongo los valores de abajo. Entonces, leptocúrtica, dependiendo si consideramos eso del exceso de kurtosis, ahorita a continuación les van a explicar cómo se obtiene el coeficiente o el índice de kurtosis, y si la fórmula incluye restarle un 3 al final, entonces vamos a considerar los valores de arriba con respecto al 0. Si no se le resta un 3, entonces los valores de abajo. Luego tenemos el segundo tipo de distribución, que es la mesocúrtica, cuando, como mencioné, las curvas tienen un índice o un coeficiente de kurtosis igual a 0, y pues la forma de la curva es menos puntiaguda y está aún más repartida así toda la campana. Y por último, tenemos las distribuciones platicúrticas. Es cuando la curva está muy cercana al eje X con muy poca cúspide. Entonces, aquí nos indica que el coeficiente de kurtosis es menor a 0 o menor a 3.
Y pues de acuerdo a estas características podríamos esperar los siguientes comportamientos. En las distribuciones leptocúrticas, pues estas corresponden o son representativas de procesos bajo un control con un mínimo de errores y de variaciones. Van a representar los comportamientos que se esperan después de implementar una mejora a un proyecto. Las distribuciones mesocúrticas son representativas de procesos con un control intermitente que debe ser mejorado para tener menos defectos o errores. Y finalmente, las distribuciones platicúrticas, estas representan procesos que están fuera de control con grandes errores y pues con muchas variaciones. Bueno, ahora para pasar a ver más práctico lo del tema de kurtosis, ahora veremos el cálculo de la kurtosis para datos no agrupados y agrupados. Bueno, tenemos que para los datos no agrupados, perdón, emplearemos el coeficiente de kurtosis de Fisher. Este coeficiente es igual a la sumatoria del cuarto momento, que está dado por la resta de los valores de la muestra menos la media aritmética, y todo esto elevado a la cuarta potencia y dividido sobre el total de datos que tenemos de muestra por la desviación estándar igual a la cuarta potencia, y a todo esto le restaremos 3. Para los datos agrupados tenemos un coeficiente de kurtosis también, el cual se denomina por la G2, y este es igual a la multiplicación. Bueno, primero tenemos que sería 1 entre el total de datos que presenta nuestra muestra, y esto está multiplicando a la sumatoria igual del cuarto momento por la frecuencia de todos los datos. Y tenemos que todo esto va dividido entre la desviación estándar igual elevado a la cuarta potencia, y se le restará también el 3. Las principales diferencias que tenemos aquí entre estas dos fórmulas, a pesar de que son muy parecidas y puede parecer que es lo mismo, que al final de cuentas sí es casi lo mismo, pero tenemos como primera diferencia que en los datos no agrupados utilizamos directamente los valores de la muestra dentro del cuarto momento, y para los valores agrupados utilizamos una marca de clase. Esta marca de clase se obtendría mediante la tabla de frecuencias que nos proporcionen donde nos den los datos. En caso de que los datos se presenten por intervalos, se tendría que promediar estos intervalos y obtendríamos la marca de clase, o simplemente ya nos lo estarían proporcionando. Bueno, ahora vamos a ver unos problemas prácticos y rápidos para la obtención de kurtosis por fórmulas, aplicando las fórmulas anteriores. Bueno, tenemos para datos no agrupados. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, en donde nos proporcionan nuestros datos de muestra, y de estos datos tenemos que calcular las medidas de tendencia neutral y la desviación estándar. Pues el valor que realmente nos interesa es la media, así que simplemente vamos a utilizar este aquí, que nos da como resultado 8, y la desviación estándar es 5.65. Como paso 2 debemos obtener lo que sería nuestro cuarto momento, y aquí tenemos el por individual y también ya la sumatoria total. Esta tabla es muy práctica y nos ayuda a resolver de forma más sencilla y sin estar anotando tanto en la calculadora al final para una sola fórmula. Ya simplemente se sustituiría este valor y los demás que tenemos. Y como tercer paso tendremos que sustituir y resolver directamente. Tenemos que para este coeficiente la sumatoria de los cuartos momentos son 4608,
entre el número total de datos, que son 4, y se multiplica por la desviación estándar, y esa desviación estándar está elevada a la cuarta potencia, y todo esto se le resta 3. Y tenemos como resultado un coeficiente de kurtosis de menos 1.87. Bueno, como ya vimos anteriormente, este kurtosis es menor a 0, así que tenemos una distribución platicúrtica, es decir que la campana que se forma es muy baja y pues hay muchos valores dispersos, no hay nada muy bien acomodado. Bueno, ahora para los datos agrupados tenemos aquí primeramente nuestra tabla de frecuencias, en donde tenemos ya directamente nuestra marca de clase, no nos otorgan intervalos y simplemente se utiliza porque ya es lo que deberíamos obtener de los intervalos, ¿no? Bueno, dicen cada marca de clase y la frecuencia con la que cada una de ellas estaba, y a partir de esta podemos obtener lo que sería la marca de clase por la frecuencia, y sería el total de casos presentados. Serían 120 casos, y de frecuencia sería un total de 10. Bueno, para calcular los valores de tensión central y de desviación utilizaríamos estos dos valores para obtener la media, que sería 120 entre 10 y obteniendo 12. Aquí para el cálculo de la desviación estándar se utilizaría una pequeña variación que sería prácticamente simplemente multiplicar por la frecuencia. Bueno, aquí iría también la marca de clase en vez de esta XY. Y mediante esta pequeña tabla que nos ayuda también, podemos obtener estos valores sencillos de forma sencilla, y una vez obtenido este valor se sustituiría simplemente aquí, y la n es 10 y la f es 10 y la n es 120, y se obtendría este resultado de 1.63. Como paso 2 obtendríamos la sumatoria para la sustitución de fórmulas, que sería el cuarto momento, y como ya vimos en la fórmula para datos agrupados, la variación que presenta este cuarto momento es que está multiplicando por la frecuencia total. Al final obtendríamos que nuestro cuarto momento sería 132, y simplemente se sustituiría en esta fórmula, que tendríamos los 132 sobre los 10 que son de frecuencia, y dividido entre el 1.63 de la desviación estándar elevado a la cuarta, y por esto obtendríamos un valor de menos 1.128, y este sería nuestro coeficiente de kurtosis. Y también obtendríamos una gráfica como la anterior, una distribución platicúrtica muy plana y con datos muy dispersos en las colas. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.